capítulo 12. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, que era justamente la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es un pasaje muy llamativo, ¿no? Impacta mucho pensar cuánto es lo que entregó esta mujer para ofrecerle los pies de Jesús. Usted sabe que en la Biblia el perfume o el olor grato que Dios recibe es una forma de simbolizar lo que verdaderamente a Él le complace el corazón, lo que el hombre o la mujer le puede entregar y que verdaderamente puede alegrar el corazón de Dios. En este suceso, en este acontecimiento, hay pasajes paralelos que es interesante leerlos y bueno, después ustedes los pueden buscar, donde se narra el mismo acontecimiento. El texto dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Judas, que ni lerdo ni perezoso, quería meter la mano en la lata. Se ve que ya era la costumbre vieja, muy vieja. Hizo el cálculo, dice 300 denarios. El denario era el sueldo de una persona de un día. Así que estamos hablando de un número verdaderamente grande, importante. El sueldo de un año de una persona, para que nos demos una idea. Un año de sueldo. Usted imagínense un año de sueldo, un año del mío, y después conversamos y vemos de qué monto estamos hablando. Pero es un monto descomunal, realmente, para cualquiera. Un año de trabajo. Y claro, hizo el cálculo y dice: esto es un desperdicio, claro, no tenía intención de dárselo a los pobres, ¿no? Pero fíjense que después en un pasaje alternativo se dice que, pasaje paralelo, perdón, se dice que María tenía un frasco de alabastro que tuvo que ser quebrado, tuvo que ser roto a los pies de Jesús. El frasco de alabastro era un frasco también muy caro, muy complejo en su elaboración, que no tenía tapita, digamos. Era un frasco que se cerraba y que había que romperlo exclusivamente para usarlo. Y ni siquiera le queda el recuerdo. Dice que el frasco de alabastro tuvo que ser roto por completo para que el perfume se derramara. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume, dice el texto. Esta expresión es bastante particular porque digamos, un perfume de tan alto precio, que está metido ahí, está concentrado de una manera impresionante, que está metido en ese frasco, que se empieza a liberar, deja un olor que es absolutamente penetrante. Toda la casa se llena de ese olor, y es un olor que además es hiperduradero. Algunos estudiosos han dicho, y bueno, no nos consta, pero podemos inferir que es así, que el efecto del aroma de este perfume por tanta cantidad podía durar semanas enteras. Con lo cual, si ustedes se fijan con atención, dice el texto del comienzo, dice 6 días antes de la Pascua. El día de la Pascua fue el día que Jesús fue crucificado.
Y Jesús mismo dice, eh, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, estaba preparándose el cuerpo de Jesús para cuando tenga que ser sepultado. Lo que quiere decir que cuando Jesús estaba siendo crucificado, muerto, sepultado, hay quienes dicen que ese mismo olor todavía perduraba. Y no es ilógico pensar que es así, porque la obra de Cristo es eso, es traer vida cuando impera y parece que reina la muerte. Cuando hay olor a muerte, Jesús expele olor a vida. Y ciertamente no es ilógico pensar que haya sido así. Que, claro, en medio de una crucifixión, un acto tan cruento, eh, tan sanguinario, el olor del perfume haya estado ahí todavía. En medio de una sepultura donde lo que se espera es el olor a un cuerpo que está en descomposición y que a veces se le hacían una serie de procesos para enlentecer ese proceso, para que los deudos pudieran ir también a visitar el cuerpo, a hacer una visita y que el aroma no sea tan nauseabundo. Y estaba ahí el olor del perfume. Usted sabe, vamos a leer, hay un montón de pasajes en el Antiguo Testamento, vamos a leer uno solo. Pero fíjense en Levítico capítulo 23. Ahí se hace todo un desarrollo de todas las fiestas que celebraban los judíos y que las celebran hasta el día de hoy, aunque han agregado algunas otras. Eh, y por ejemplo, la que va a mencionar acá es la fiesta de Pentecostés, es la fiesta que se hacía 50 días después de la Pascua. Es una fiesta que en paralelo justamente sucede muchos años después, es el mismo día de esa fiesta, sucede la venida del Espíritu Santo, en el capítulo 2. Y dice Levítico 23, versículo 18, en todas estas fiestas había una serie de protocolos, de liturgias, de detalles muy minuciosos y precisos que había que guardar en cuanto a los sacrificios que había que hacer. Y en este caso, dice, en la fiesta de Pentecostés dice, ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida, y presta atención a esta expresión, de olor grato para Jehová. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Eh, y esta expresión de olor grato, de olor fragante, se repite un montón de veces. En el Antiguo Testamento también aparece en el Nuevo Testamento, ahora más tarde vamos a ver alguna expresión también. Es probable. Digo probable porque hay alguna cosa que todavía tenemos que resolver en este pequeño intervalo. Por eso no sé si lo vamos a conversar después o no. Pero bueno, la cuestión es que dice el texto que es olor grato para con Jehová. Y lo que está mostrando la palabra de Dios en definitiva es que todo aquello que implica para el hombre, para la mujer, una entrega de corazón a Dios, es olor grato. Cuando alguien entrega algo y lo hace con ganas, con el corazón, poniendo todo el esfuerzo, eso es olor grato para con eso. El Señor se complace de ello. Eso trae olor de vida. Eso hace que, déjeme imaginarlo así, que Dios se pose una sonrisa. Esta mujer entregó todo prácticamente, ¿no? Hay quien dice, seguramente deben haber sido los ahorros de toda la vida. Comprar ese perfume, que encima venía del extranjero, no era la planta de nardo no era una planta que estaba ahí en ese lugar, en Israel, se traía de Oriente. Era una cosa descomunal el esfuerzo que había que hacer para que esa entrega de adoración se pudiera hacer. Naturalmente es un ejemplo de lo que significa una vida entregada, ¿no?
de lo que significa entregarse por completo al Señor, de lo que significa reconocer el señorío de Cristo, reconocer la propia pequeñez y hacer la entrega que corresponde. Cuando uno se mira para adentro, dice, uno que lejos está. Y a veces nos cuesta hasta, no sé, hasta entregar una ofrenda, nos cuesta a veces dar unos minutos de nuestro tiempo para hacer algo, y uno lo piensa 2, 3 veces, a ver si lo va a hacer, si no lo va a hacer, y uno se da cuenta, bueno, estamos lejos a veces, ¿no? Pero más allá de que estemos lejos, estemos cerca, siempre lo importante es que haya una tendencia y haya un deseo verdaderamente real y tangible de que podamos entregar al Señor lo que, parte de lo que nos da, porque en definitiva no estamos más que devolviéndole parte de lo que Él nos da. Y déjame terminar con un texto más, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Tiene que ver un poco. Carta de Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, porque para Dios somos grato olor de Cristo, de los que se salvan y también de los que se pierden. A estos, o sea, los que se salvan, los que son del Señor, a necesitan el Evangelio. A veces nuestra vida no da el mejor aroma que podríamos dar. Y aunque tendríamos que manifestar por todos lados el olor de su conocimiento, manifestamos otro tipo de aromas, que quizás no sean los más agradables. El Señor nos llama a que en todo lugar manifestemos el olor de su conocimiento, olor de vida para vida. El Señor nos llama a seguir el ejemplo de esta mujer. Obviamente que nos queda grande, ¿no? Pensar que esta mujer dejó los ahorros de toda su vida para entregarlas a los pies de Jesús. Pero el Señor nos está mostrando y nos está dando la indicación de qué es lo que significa el olor de su conocimiento, qué es lo que significa el olor grato para Él. ¿Cómo podemos complacer su corazón? ¿Cómo podemos complacer su persona? ¿Cómo podemos efectivamente dar fruto para Él? Bueno, una forma de dar fruto es cualquier cosa que le entregamos a Él, ¿no? El libro de Filipenses habla eh, de que Pablo no buscaba, agradecía mucho la bondad que habían tenido los filipenses para con él, eh, y todo para eso resultó un olor fragante para Dios, de toda la entrega que habían hecho los filipenses para él. Dice, pero no buscaba dádiva, sino que buscaba fruto que abundara en su propia cuenta. Esto también es una forma de dar.
lo que podamos entregarle, ya sea de algún bien material, ya sea de tiempo, ya sea de esfuerzo, ya sea de ganas, ya sea de tiempo de oración, eso es lo fragante para Él. Y Él lo recibe. Que el Señor nos guíe también para poder entregarle a Él una ofrenda de olor fragante en esta hora, haciendo memoria del pan, haciendo memoria del cuerpo que fue entregado por nosotros, recordando que su sangre tuvo que ser derramada. Y mientras el Señor estaba muriendo y parecía que se estaba rindiendo culto a las muertes más cruentas, el Señor estaba manifestando dolor de vida para todos aquellos que iban a creer en Él. Que el Señor nos guíe y que podamos adorarle en espíritu y en verdad de corazón para con Él. Amén. Hola, buen día a todos los que no pude saludar. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Nos alegra que a veces podamos ver caras nuevas. Bienvenidos, chicos. Bienvenido. Bienvenida, María Rosa. Nos alegra que también los viejos conocidos podamos estar. Algunos no están, algunos no están presentes. Los viejos conocidos, los conocidos viejos también. Así que bueno, nos alegra el corazón. Y hoy a la mañana, bueno, quizás teníamos pensado que iba a hablar de otra cosa, hemos tenido eh, que cambiar un poco la idea de lo que teníamos pensado. Estábamos hablando de una serie sobre madurez, sobre fruto, y quizás lo vamos a dejar un costadito a todo eso por el día de hoy. Y pensaba en encontrarnos y volver un poco a meditar en la persona del Señor, en la persona del Señor Jesús. Volver a entender qué es lo que significa Dios para nosotros. Me acuerdo de un acontecimiento que narra los evangelios cuando Jesús estaba eh, charlando un poco con los discípulos y entonces le preguntan, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, bueno, uno dice, bueno, algunos dicen que vos sos Elías, que se reencarnó, el profeta Elías, otro que se reencarnó, el profeta Jeremías, otro que se reencarnó Juan el Bautista, que le habían cortado la cabeza hacía poco. Ah, bueno, bueno, está bien. Fenómeno. Eh, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? A ver, ¿qué dicen por ahí? Bueno, lo que digan por ahí puede ser este, accesorio, puede ser secundario. Lo que me importa es lo que decís vos. ¿Quién es Jesús para vos? Y claro, ahí es Pedro quien dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, el Señor lo tiene que elogiar al apóstol Pedro. Pero quiero que nos quedemos con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para vos? Y a la luz de la palabra de Dios vamos a encontrarnos con algo que fue escrito muchos años antes que el Señor Jesús esté en la tierra, pero que nos da la pauta un poco de lo que el Señor quiere ser en nuestra vida, de lo que quiere ser, de lo que quiere hacer, y cómo toda nuestra vida, que tenemos un día a día, ¿no es cierto? Tenemos un día a día, que nos levantamos, que tenemos que ir a trabajar, algunos tendrán que ir a estudiar, otros tendrán que hacer ciertos quehaceres, tenemos que parar la olla, tenemos que darle de comer a los chicos, a veces no sabemos si vamos a llegar o no, tenemos que desarrollar ciertas actividades, tenemos un montón de cosas que no digo que son malas, al contrario, son excelentes, son cosas que tenemos que hacer, que debemos hacer, pero que nos quitan a veces la mirada de lo que es verdaderamente trascendente. Todas esas cosas de las que hablamos y con las cuales renegamos todos los días, el otro día estudiando la carta de Pedro lo veíamos, ¿no? En
en el estudio de los miércoles, son cosas transitorias, son cosas pasajeras, son cosas que un día se terminan, caput. Dios ha determinado que hay cosas que serán transitorias, que en algún momento va a haber un reordenamiento de todo este mundo, que es muy caótico, ¿cierto? Y Dios lo va a reordenar y lo va a acomodar todo al orden verdadero que Él quiere y que Él siempre pensó desde la eternidad que el mundo tenía. En algún momento eso va a pasar. Eh, entonces, creo que es hora también de pensar quién es Jesús para vos, de pensar también acerca de que Jesús está deseando que nosotros saquemos nuestra mirada de los 20, 30, 50, 70, 80, normalmente de 70 y 80, algunos dicen 90, ahora se están extendiendo la expectativa de vida, quizás 100, 120, algunos muy longevos, los años que nos toquen vivir en la tierra. Saquemos un poco la mirada y pensemos que hay algo más allá, y que Jesús vino a resolver el problema principal que tenemos, que tiene que ver con eso, con nuestra eternidad. Él vino a resolver el problema de nuestra eternidad, pero también viene a acompañarnos en el día a día. Y eso nos llena el corazón. Por eso quería meditar un poquito en este salmo, en 146, para que nos encontremos con el Jesús que quiere obrar en nuestra vida. Fíjate lo que dice, ahí lo tenemos puesto en pantalla. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva, dice el salmo. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos es torpe. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Mirá, hay varias cosas en este salmo que me interesa destacar. Seguramente si vos te pones en tu casa a estudiar, a meditar, a ver palabra por palabra, vas a encontrar un montón de otras cosas más. Y seguramente enseñanzas mucho más ricas todavía. Pero vamos a ir puntualizando algunas cosas. Mirá, versículo 3. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Este es un tiempo muy particular que vivimos, también en Argentina, ¿no? Hemos tenido elecciones hace poco. Cada vez que hay cambios, algunos se esperanzan mucho, otros se desesperanzan y es al revés. Pero algunos tendrán su corazoncito. Y bueno, dentro de lo que es el mirar la política, bueno, cada uno puede opinar medio lo que se le ocurre, ¿no? Eh, pero tenemos que pensar en algo que va más allá y es independiente de la ideología que pueda. No confíes en los príncipes. Nunca ponga tu confianza en un príncipe. Puede ser bueno, malo, regular, puede ser el tipo más bueno que haya vivido sobre la faz de la tierra, puede ser el tipo más perverso que haya vivido sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué? No importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque es una persona, es un ser humano, sale su aliento y vuelve a la tierra, dice acá. Y va a cometer errores y se va a equivocar. Y a lo mejor lo querés mucho o a lo mejor lo odias. ¿Sabes qué? No importa tanto. No lo quieras tanto y no lo odies tanto. Sino que pensá que es alguien que sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿Tú sabes que el profeta Jeremías, eh, también algunos años antes, acá lo tenemos, no es Jere aquel, no, el que cantaba se llama Jeremías también, pero no es aquel. Es un profeta que está en la Biblia, que escribió un libro que es fantástico.
Y el profeta Jeremías decía, Dios le mandó a decir, maldito el hombre que confía en el hombre. Déjame que te lo busque. No lo tenemos ahí en pantalla, pero te lo busco y te lo leo rapidito. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, o sea, como una rama que se la lleva el viento y va sin ninguna clase de rumbo. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su boca estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Claro, la retama en el desierto es la rama que vuela y vuela sin rumbo, y está seca, y no sirve para nada. Bueno, así es el hombre que confía en el hombre. Por el contrario, dice, miren, hay un árbol. Usted imagínese un árbol plantado al lado, bien pegado a un arroyo o a un río, junto a una corriente del agua. Viene la sequía, y a menos que se seque el arroyo o el arroyo o el río siempre tiene agua. Es raro, muy raro que se seque, es muy difícil. Puede pasar, en algún caso pasa, pero en general, el arroyo siempre va a tener agua, el río siempre va a tener agua, el árbol siempre va a estar verde, aún con la sequía que pueda llegar a haber. Bueno, el que puso su confianza en Jehová va a ser como el árbol que está siempre verde. Fíjense qué clarita que es la enseñanza de la palabra. Fíjense a dónde nos tiene que apuntar. Entonces dice, no confíes en los príncipes, maldito el hombre que confía en el hombre, sale su aliento, vuelve a la tierra, dice versículo 5, y creo que este versículo entiendo que es la clave, es el eje central de todo lo que viene después en este salmo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Lo mismo que decía el profeta recién. Bendito el varón que confía en Jehová. Bueno, va a ser como un árbol plantado junto a la corriente de agua que siempre va a estar verde. Todo lo que se construya en la vida va a depender de esto. Déjame decírtelo así. Bienaventurado, dice. ¿Sabes lo que bienaventurado? Es una persona que está extremadamente feliz, pero no de una felicidad transitoria, sino de una felicidad que está en el corazón y que es permanente y que no cambia nunca. Es algo más que felicidad, se podría decir. Si nosotros no tenemos como un término, el término bienaventurado justamente en español se acuñó un poco para reflejar esta realidad. ¿Cómo podemos decir a alguien que está muy feliz o muy contento, pero que no es simplemente que tiene alegría y está contento porque le pasó algo bueno, porque se rió de un chiste, o porque, no sé, o porque tuvo alguna alegría linda en la vida, o porque tuvo un hijo, o porque se casó, o por qué lo que fue? Es alguien bienaventurado, alguien cuya alegría excede todo lo que podemos llegar a conocer. Y entonces dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, o sea, el Dios de Israel, o sea, el Dios que se hizo hombre en la persona de Jesucristo, por eso hablamos de Jesús, que Jesús es Dios hecho hombre, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, más que feliz va a ser. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate que Dios ahora se empieza a presentar de diferentes maneras. Pero independientemente de la manera que se presente y que tiene que ver con muchas de las cosas que nos pasan en la vida, independientemente de ello, primero, por sobre todas las cosas, tenemos que poner el foco y la mirada en este versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Quién puso su esperanza en Jehová su Dios? ¿Quién puso su esperanza en Jesús? Mirá, dice el apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a los Corintios que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. O sea, todos tienen esperanza en el Dios de Jacob, y sí, todos de alguna manera creen. Pero acá está hablando de algo más profundo. No alguien que cree y que le pide algo de vez en cuando. No, está hablando de alguien cuya vida fue cambiada y transformada por la persona del Señor Jesús. Alguno que está, dice, como dice el texto, dice, en Cristo.
que está dentro de Jesucristo. Y solo puede estar dentro de Jesucristo aquel que, ayer lo charlábamos con los chicos en La Hora Feliz, ¿no? En el barrio Luján. Solo puede estar en Cristo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe y su confianza en Él. No hay manera. El pecado es algo que ha hecho daño a nivel cósmico en todo el universo, pero es aquello que nos hace daño a nosotros personalmente, en nuestro corazón y en la vida. Aquel cuya esperanza está en Jehová su Dios solamente puede ser aquel que se ha entregado por completo a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay otra manera. Dice el evangelista Juan, ¿no? El discípulo de Jesús que escribió todo un relato acerca de la vida de Jesús, dice que Jesús vino a los suyos, que eran los israelitas de aquel tiempo, ¿no? Y los suyos no le recibieron, no quisieron saber nada con él. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, y aclara, a los que creen en su nombre, a los que pusieron su fe, su confianza en él, reconocieron su realidad de pecado, reconocieron que esos pecados merecen ser condenados, reconocieron que Jesús en la cruz pagó el precio de todos y cada uno de sus pecados. A los que creen en su nombre y pusieron su fe y su confianza en él, reconociendo su realidad, a esos le dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, bienaventurado aquel cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Quién es ese? El que se puede reconocer como hijo de Dios. Aquel y solamente aquel que ha pedido perdón por sus pecados. Aquel y solamente aquel que ha recibido a Cristo en el corazón. Aquel y solamente aquel que está en Cristo y que las cosas viejas pasaron. Aquel y solamente aquel que es una nueva creación de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien pasa a vivir en esa nueva dimensión que Dios les ofrece y que significa estar en Cristo? Bueno, se va a encontrar con el Dios que dice el versículo 6, es el Dios creador, el cual hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que les hay. Se va a encontrar en el Dios que es fiel y verdadero, porque dice que guarda la verdad para siempre. Al final, fíjense, ángulo inferior izquierdo para ustedes, que guarda la verdad para siempre. Se va a encontrar con un Dios que es fiel. Se va a encontrar con el Dios, dice arriba, versículo 7 sería, que no salió el 7 del número de versículo, pero el versículo 7 del comienzo, arriba, a la derecha, que hace justicia a los agraviados. Es el abogado, es el justiciero, el que pone las cosas en orden cuando están desordenadas. La Biblia cuenta la historia de un personaje que quizás recuerden, que fue José, que le tocó vivir un montón de cosas, le tocó sufrir un montón de cosas, todas injustas. Los hermanos lo vendieron, lo llevaron a un país extranjero, hasta ni siquiera el idioma sabía. Ahí empieza a hacer las cosas verdaderamente bien, y Dios lo bendice de una gran manera, pero claro, siempre va a encontrar a alguien que se lo pone y termina preso injustamente, acusado de un crimen que no había cometido. Y ahí uno puede decir, y bueno, es el momento justo para rebelarse contra Dios, para olvidarse de Dios, para dejar todo de lado, para tirar todo por la borda, para decir, bueno, ya está, me dedico a otra cosa, me dedico a vender ballenita, no sé. Y la Biblia cuenta y dice que en ese momento era Dios quien estaba con José. Estaba preso. Y estaba injustamente preso. Bueno, hubo que esperar un tiempo hasta que la historia se desarrolle. Después lo podés leer en el libro de Génesis, en la Biblia, ¿no? Y te vas a enterar de todo lo que le tocó vivir, de todo lo que le pasó. Hasta él tuvo a los hermanos que le tuvieron que venir a pedir perdón. Él tuvo que perdonar también. Cosa que fue imperiosamente necesario. A veces Dios vindica la causa de una persona que ha sufrido injustamente. Pero esa persona que ha sufrido injustamente y después la vida le da revancha, como se suele decir, mal se dice, pero se dice así. Cuando la vida le da revancha, entre comillas,
esa persona tiene que tomar una decisión de si ahora se va a vengar o va a perdonar. Y Dios le da la oportunidad a esa persona para decidir a ver qué hace, si va a perdonar o se va a vengar. Y quizás todo lo que haya sufrido y todo lo que esa persona ha podido recuperar por la gracia de Dios, pueda echarse todo por la borda y pueda tirarlo y arruinarlo y tirarlo a la basura porque decide vengarse en lugar de decidir perdonar. Pero Dios es el abogado, es el que hace justicia a los agraviados. Es el que da pan a los hambrientos. Es el proveedor. Es el que provee cuando vos decís, che, acá ya no queda nada. Y rascaste la lata y lo único que encontrás son pelusas. Bueno, ahí Dios es el proveedor. Es el que da pan a los hambrientos. Quien pone su confianza en él, decía el salmista, ¿no? No he visto justo desamparado ni su simiente ni su descendencia que mendiga el pan. A lo mejor no le va a sobrar el pescado, pero pan no le va a faltar nunca. Ustedes se acuerdan cuando Jesús alimentó a la multitud, ¿no? Había panes y peces que fueron multiplicados y todos comieron ahí cuando estaban todos, eran más de 5.000 personas que estaban muertos de hambre y sobraron y se alimentaron milagrosamente, multiplicó los panes, los peces. Después que sobraron, entonces está de pan. A lo mejor el pescado no sobra, pero el pan no va a faltar. Él es el que da pan a los hambrientos, él es el que liberta a los cautivos. Él es el que puede liberar a una persona de una adicción terrible. Usted sabe que a veces se discuten muchas cosas y se habla mucho bueno, de que el Evangelio, hay personas dentro de los ámbitos evangélicos que no han dado los mejores ejemplos, lamentablemente, ¿no? Pero dicen, no, el Evangelio es una religión más, no sirve para nada, hay gente que pide plata, que lo único que quiere hacerse es juntar plata, y bueno, y hay un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Todas las discusiones esas, que a veces hay objeciones que como todo, tienen parte de realidad, parte sirven de excusa para no enfrentarse con el mensaje que el Evangelio verdaderamente trae, que es un mensaje primeramente de confrontación, primeramente, como decíamos, de juicio, primeramente que habla del pecado, pero que también habla de la salvación, de que Jesucristo cargó en la cruz del Calvario el peso de todos y cada uno de sus pecados. Entonces a veces es excusa, aunque puede haber parte de cuestiones ciertas. Pero ¿saben qué? Las discusiones se terminan cuando alguien ve que un adicto a las drogas se convirtió en Cristo y pudo dejar las drogas. Cosa que muchas veces sucede. Y ahí se termina. Y claro, porque la persona que a veces está metida en un embrollo, dice, como decía el Señor Jesús, no, el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se puede desvincular de su amo con facilidad. Y la persona que trata de desvincularse de una situación difícil, como puede ser una adicción o algo por el estilo, va a estar siempre muy complicada, porque va a querer salir y no va a poder, va a ser como el que se metió en una arena movediza, que cuanto más fuerza hace, más se hunde. Y claro, esto va a ser siempre así por una sencilla razón, porque los cambios que Dios propone son los cambios que ocurren de adentro hacia afuera. Todo lo que querramos y pretendamos hacer como cambios de afuera hacia adentro, a la larga o a la corta, van a quedar limitados y no van a servir. Dios hace que los cambios sean de adentro hacia afuera. Y por eso un adicto puede dejar las drogas cuando llega a Cristo. Él es el libertador, por ejemplo. Dice el versículo 8 al comienzo: Jehová abre los ojos a los ciegos. Él es el sanador. Dice el Salmo 103, y ahí se lo presenta a Dios como el que sana todas tus dolencias. ¿Y de qué podemos hablar cuando hablamos de dolencias? Porque la verdad es que muchas veces le pedimos a Dios que haga una obra de sanidad, a veces le pedimos a Dios que haga un milagro, a veces Dios lo hace, muchas veces hemos visto, hemos conocido milagros que Dios ha hecho, y hasta tenemos algunos presentes y todo. Pero Dios hace todos los milagros que le pedimos.
Y la verdad que no. Los creyentes también pasamos por la enfermedad. También a veces tenemos que ir a un velorio. ¿Y por qué dice que sana todas tus dolencias? Porque está hablando que Jesucristo es aquel que puede sanar todas las dolencias del alma. Porque las dolencias del cuerpo en algún momento empiezan a aparecer. Y si ya pasaste los 21 años, de alguna manera u otra, el cuerpo se va a empezar a desgastar. Hasta los 21 años crecemos, ¿no? De los 21 para abajo vamos en retroceso. Y eso es indefectible. Alguno que se cuida y que verdaderamente tiene buena conducta y sabe, bueno, se alimenta bien, hace ejercicio físico, no hace macana. Quizás la pendiente de caída sea muy lenta y se mantenga muy bien y tenga buena calidad de vida y demás. Aquel que no se cuida, que es un desastre, bueno, se va a venir abajo enseguida. Pero la pendiente siempre va para abajo. A veces va pronunciada, a veces va lenta, pero va para abajo, no hay duda. Eso en cuanto al cuerpo. Pero en cuanto al alma, la cosa cambia. Porque Jehová es el que puede sanar todas tus dolencias del alma. Las angustias, los abandonos, las tristezas, aquellos momentos en donde uno se sintió traicionado, aquellos momentos en donde alguien en la infancia dijo algo que me marcó y me traumó y no creyó en mí. Todas esas cosas, todas esas angustias que una persona puede tener en su alma y en su corazón, son todas las dolencias que Dios puede sanar. Y que hay que estar dispuesto a que Dios las sane. Jehová es tu sanador, abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová es el que te motiva. Dios es el Señor Jesús es el que te motiva, el que te puede levantar en un momento difícil. Hasta un profeta de Dios que fue colosal en su tarea, el profeta Elías, que tenía tanta fe que hizo descender fuego del cielo para demostrar quién era el Dios verdadero frente a los profetas truchos que había en aquel momento en el reino de Israel. Había 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aser. Él enfrenta todo eso confiando en Dios solamente, desciende el fuego del cielo. Una cosa impresionante. Y al poco tiempo de eso, Elías se viene abajo, se deprime, cae en una angustia, en una depresión, que no sabía para dónde disparar. El escritor de la Biblia, Santiago, dice después, claro, Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Y Dios tiene que despertarlo, le tiene que dar un par de cachetazos, le tiene que dar de comer y le dice, levántate, que te resta un largo camino. Y Jesús también es el que te levanta de la depresión. Jesús es el que te levanta de la angustia. Él levanta a los caídos. Jehová dice, ama a los justos, guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Él es tu proveedor también, como decíamos antes, y Él es tu sustentador. La otra vez una hermana, ustedes saben que están organizando ahora los campamentos para los chicos, ¿no? El grupo de Maestros Cristianos Unidos, ahí está Jenita, está en ese grupo, está Brenda también, y Dios mediante, bueno, los chicos ya en un par de semanas Laura no sé si estaba también, ¿no? No, Laura todavía no. Los chicos van a tener su campamento. Y ustedes saben que las personas que estaban organizando estaban llevando adelante una tarea que realmente es una tarea, lleva todo un año, realmente muy, muy meritoria. Y una de las cosas que estaban procurando era que el precio que habían puesto en el mes de octubre, noviembre o septiembre, por ahí, se pudiera mantener. Imagínense en Argentina mantener un precio de octubre hasta hoy. Estamos hablando de una locura, prácticamente. Y, y, y bueno, y justamente hace un tiempo, bueno, la iglesia está dentro de una fundación y la fundación dice, bueno, los hermanos decidieron en algún momento, bueno, vamos a
hacer un reparto a las iglesias que los chicos van de campamento para que pudieran tener una ayuda. Nosotros recibimos esa ayuda económica, nos dimos vuelta y hablamos con la gente ahí de Maestros Cristianos Unidos, y bueno, y le hicimos ese mismo dinero, se lo pudimos gastar. Y esta hermana decía, yo soy bueno, yo siempre probé. Y cuando le comentaba, bueno, y pasame el tubo, esto, lo otro, yo soy bueno, yo siempre probé. Dios siempre va a sostener. Y el esfuerzo es grande, a veces parece que todo tiende a meterse en un callejón sin salida, pero aquel cuya esperanza está en Jehová su Dios, aquel que es un hijo de Dios, aquel que ha venido a Cristo, sabe que de alguna u otra manera el Señor se manifiesta, obra y transforma y provee. Dice al final del versículo 9 que el camino de los impíos trastorna. Nosotros éramos impíos, como dice el libro de Romanos, ¿no? Éramos personas llenas de impiedad, sería la idea. Y la persona llena de impiedad esa impiedad merece ser castigada. Aquellos que hemos conocido a Jesucristo, que hemos reconocido a Jesucristo, sabemos que nuestra impiedad ya fue castigada. No es que quedó impune, no. Ya fue castigada la cruz de Cristo. Cristo pagó el precio de mi impiedad y de la impiedad de muchos de los que estamos acá. Ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Dios nos ha perdonado. El camino de los impíos trastorna, sí, es una realidad para aquel que no reconoce a Cristo. Es un camino trastornado y que va a terminar indefectiblemente mal. No solamente mal en esta vida, que no es prácticamente nada, mal en la eternidad. Dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Dios es un Dios eterno y reina por siempre. Dios se quiere presentar y se nos presenta en esta mañana. Se me presenta, se te presenta como tu abogado, como tu creador, como el fiel, como el proveedor, como el libertador, como el sanador, como quieras encontrarte con él. Dios se presenta hoy delante tuyo. Y se puede presentar delante tuyo, ¿sabes por qué? Porque Él entiende perfectamente cuál es tu situación, cuál es tu necesidad. ¿Sabes por qué? Porque las pasó todas. Él las vio todas. Él sufrió el abandono, Él sufrió el engaño, Él sufrió la maldad, Él sufrió la injusticia. ¿Qué cosa que sufrimos nosotros que Jesús no la tuvo que pasar a la tierra? Ninguna. ¿Sabes qué? Ninguna. Había una hermana llamada Johnny Erickson Tada, algunos conocen su testimonio, es muy conocido, que quedó cuadripléjica a los 15 años por un accidente en natación, nadando, tuvo un golpe muy fuerte y quedó cuadripléjica. Ya es una persona grande, ya debe tener alrededor de 60 y pico, 70 años, pero a los 15 quedó cuadripléjica. Y ella cuenta que cuando muchas veces no entendía lo que le había pasado, por qué le había pasado lo que le había pasado, por qué tenía que sufrir lo que sufría. Y una de las cosas que más la sostuvo, más la levantó, es, dice, pensá que Jesús vivió todo lo que yo viví, que no hay dolencia en el universo que Jesús no haya sufrido. Y dice, así como yo estoy cuadripléjica, Jesús también estuvo cuadripléjico. Jesús estuvo colgado en una cruz que no se podía mover. Estaba más cuadripléjico que yo. Él entiende absolutamente todas tus dolencias. Él puede hacerse cargo de todo porque Él las vivió a todas. Y mucho más de las que vivimos nosotros. Mirá, vamos a ver un video para terminar. Con eso vamos a terminar. Ahí Juan me va a poner el video. Fíjate, antes del video, perdón, porque quería ver un texto. Pasame a la siguiente diapositiva que tiene el texto que hacíamos referencia. Esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Claro, Jesús vivió todo lo que nosotros vivimos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Puede ser tentado o probado el texto, ¿no? Que ha vivido todo tipo de situaciones, que ha sido probado o tentado en todo según nuestras semejanzas. Hay una diferencia grande, pues sin pecado. Y por eso pudo cargar
en la cruz del Calvario el pecado de todos. El sacrificio tenía que ser perfecto. Y el sacrificio fue perfecto. Ahora sí, vamos a pasar el videito, Juan, a ver si lo tenemos para pasar. Entendiendo esto, que si nos encontramos con el Dios que es el ayudador, el proveedor, el sustentador, el abogado, lo que quieras, Él entiende cuál es tu necesidad porque Él las pasó a todas. Fíjate, mirá lo que nos dice esa canción, una canción muy preciosa, la letra de Santiago de David, un fenómeno. Así que, adelante, poner la música, Juan. Y Él entiende absolutamente todas las cosas que te han tocado, te tocan o te lo van a tocar vivir. Vamos a hablar para terminar. Si a alguno no le ha quedado algo claro, bueno, podemos charlar, podemos, después de la reunión, no hay problema.
Estamos abiertos a lo que necesiten, hablen con quien quieran, no estamos acá a disposición para lo que necesiten. A veces decimos, eh, y creo que hoy también aplica, ¿no? Decimos que si algo no quedó claro, algo quedó medio en la nebulosa, algo no se entendió, y bueno, es porque eh, hay un ser humano que está hablando y que puede que no sea del todo claro. Pero si algo te quedó claro, algo está seguro, algo es inmutable, algo es sólido, algo ha llegado verdaderamente a tu corazón y has sentido la voz de Dios hablar, quiere decir que Dios habla. Eh, Así que nada, simplemente te quiero animar a que si aún no has dado ese paso de fe, puedas verdaderamente entrar en esa nueva dimensión de una relación personal con Jesucristo. Eso te puede abrir el panorama para una seguridad eterna por empezar y una vida con propósito aquí en la tierra. Si somos del Señor, siempre meditar en alentarnos los unos a los otros con las palabras que el Señor ha traído, en alentarnos en que verdaderamente Él conoce todas nuestras situaciones, todas nuestras angustias y todos nuestros dolores. Vamos a orar para terminar con esto. Terminamos y oramos al Señor, ¿sí? Te agradecemos, Señor, una vez más por este tiempo, por este momento que, Señor, nos ha permitido pasar, Señor, por lo que tu palabra nos muestra, por lo que, Señor, eh, encontramos en ella, porque en ella encontramos aliento para el día a día, encontramos ánimo cuando hay desánimo, encontramos claridad cuando hay confusión. Señor, gracias por esta realidad, gracias por tu palabra, gracias por lo que, Señor, el privilegio que nos has dado de ser llamados tus hijos. Gracias por tu plan perfecto. Gracias por esta realidad. Señor, te pedimos que si hay alguna persona que aún no ha entrado en una relación filial con vos, Señor, que hoy pueda ser el día en donde el Espíritu Santo le abra el corazón y transforme su realidad en una realidad diferente. Señor, rogamos y pedimos que el Evangelio pueda seguir corriendo, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que cada día más personas te puedan conocer, para que cada día más personas puedan encontrarse con vos y encontrar una nueva forma de vivir aquí en la tierra y sobre todo encontrar un destino eterno de gloria eterna y permanente junto con vos. Te damos las gracias, Señor. Te damos las infinitas gracias, Señor, por todo lo que nos das, por este tiempo, por este momento, por lo que hemos vivido esta semana. Ponemos en tus manos la semana que tenemos que llevar adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, por su atención. Y bueno, en la bondad del Señor nos estaremos encontrando el miércoles a las 20:30 horas, reunión de oración y de estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Estudio bíblico y oración. Miércoles 20:30 horas. También, bueno, el domingo que viene, recuerden que el domingo que viene cambiamos el horario, ¿sí? El domingo que viene es cuarto domingo del mes, los cuartos domingos de cada mes la reunión es por la tarde, ¿sí? No, perdón, me equivoqué, perdón, mala mía, no, el domingo que viene es igual que hoy, es a las 10, el otro domingo recién cambiamos, ¿sí? El domingo que viene es a la mañana igual que hoy, el otro se hace por la tarde, así que de nuevo muchas gracias y bueno, que el Señor nos bendiga a todos.